toca analizar lo que sería la lección de escuela dominical para hoy. Y a manera de introducción debo decir, el tema para hoy será ceda el paso, un poco extraño. Ceda el paso, generalmente esto lo vemos nada más en las carreteras, ¿no? Pero si nos damos cuenta, desde hace 4 domingos atrás, hemos venido estudiando y considerando tópicos que tienen que ver con cómo enfrentar y resolver los conflictos en la comunidad de los creyentes. Haciendo un poco de memoria, en Santiago capítulo 4 hablamos de la presión de los conflictos. Y todos tenemos de momento esas presiones de los conflictos. Analizamos eso. Luego en Santiago 5 vimos la presión de las represalias. También muy interesante lo que analizamos. Más tarde en Lucas capítulo 10 tuvimos la oportunidad de que analizáramos que hasta los cristianos chocan. Y no se habla de un choque de tránsito, sino el carácter, el ego o las prioridades de la vida. Específicamente se habló de el choque entre Marta y María, ¿recuerdan? Más tarde hablamos sobre 1 Samuel capítulo 24, donde pudimos contemplar el hecho de que no se trata de mí. Y tuvimos 2 personajes importantes, David y Saúl. Saúl por un lado enfrascado en sí mismo y David un poco más inclinado a ser temeroso de Dios. Por ello era el hombre conforme al corazón de Dios. Hoy el tema se trata precisamente de ceder el paso, según Génesis capítulo 13. Y tenemos 2 nuevos personajes que nos van a permitir contemplar este tema. Uno es Abraham, hasta estas alturas se llama Abraham, y luego Lot. Entonces, abramos la Biblia nuevamente, hermanos, a la porción que corresponde para hoy. Génesis, capítulo 13. Y leeremos los primeros 7 versículos y luego iremos añadiendo los demás pasajes bíblicos para hacer el análisis correspondiente. Génesis capítulo 13, versículo 1 al versículo 7. Salió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Si vamos un poquito más atrás al capítulo 12, leamos del versículo 1 al versículo 4 para entender un poco el trasfondo de lo que está sucediendo en esta porción. Capítulo 12 de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo,
y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Si podemos recordar un poco lo que sucede con este personaje bíblico, Abraham, podemos considerar, hermanos, que hay ciertas promesas de Dios para él. Podemos mencionar por lo menos 4 cosas que reflejan aquí el pasaje, aunque hay más. Pero dice Dios que después de llamar a Abraham, hace un cambio rotundo en su vida, renuncia a su tierra, renuncia a su familia, y Dios lo selecciona y establece Dios una relación con un individuo. Es la primera relación de Dios con un individuo, tratando de bendecirlo y a través de él levantar una nación que tema su nombre. Dios le dice que va a hacer de él una gran nación. Un hombre casado con una mujer cuya edad ya es bastante avanzada y además estéril. Si ustedes notan, lo llama a los 75 años. El llamado de Dios nunca llega tarde. Otra cosa que menciona el pasaje es que él iba a engrandecer su nombre. Para los judíos hay 2 nombres grandiosos en la historia, o 3 nombres. Uno es Moisés, el otro es David, y otro es este hombre, Abraham, un arameo, un hombre que habitaba en tiendas, padre de la gran nación de Israel, el pueblo de Dios. Podemos decir también que otra de las bendiciones es que él iba a bendecir, Dios iba a bendecir a aquellos que bendijeran a Abraham. Pero por otro lado, maldecería a todos aquellos que maldijeran su nombre. Ese era un problema con Dios, no con Abraham. Y por último, podemos mencionar que a través de Abraham serían benditas, a través de él, todas las familias de la tierra, precisamente por la llegada del Mesías. Una herencia que tenemos nosotros del pueblo de Dios, de Israel, es el Mesías y la palabra de Dios. Dios bendijo a Abraham a tal grado de que nos dio Dios, a través de la descendencia de Abraham, al Mesías prometido y su palabra, que sigue siendo parte de nuestra vida. Ahora bien, pasemos a la lección de hoy, al estudio de hoy. Yo quisiera titular esta primera parte: y hubo contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. No siempre nosotros podemos ganar un conflicto para resolverlo. Siempre queremos ser ganadores en un debate, en un conflicto, pero a veces necesitamos ser perdedores para ganar otras cosas mucho mejores. Cuando se produce un conflicto en una relación, sin duda la mayoría de nosotros quiere salvar la relación, pero queremos cuidar nuestros intereses, que no perdamos la relación, pero también cuidar nuestros intereses. Ahora, si no cuidamos nosotros nuestros intereses, ¿quién nos va a cuidar?, diría uno. Sin embargo, a veces necesitamos hacer algunas concesiones o negociar y perder tal vez algunas cosas, pero no perder una hermosa relación con otras personas. ¿Y qué nos cuesta? En el tiempo de Abraham, él y su sobrino dicen que habían estado en Egipto y Dios los había prosperado a ambos. Ahora recordemos, quien es dueño de la bendición de Dios es Abraham, no Lot, es Abraham. Y habían venido desde Egipto, según lo que dice la porción bíblica, versículo 13:1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Negev es una parte desierta, seco, eso es lo que significa. Él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Dios lo había prosperado como lo había prometido. Y también esa bendición había alcanzado a su sobrino Lot. Antiguamente la riqueza no se medía por cuánto tenían en el banco. La riqueza se medía
por el ganado, la plata o el oro o las tierras que se tenía. En este caso, Abraham era un hombre riquísimo, al igual que su sobrino Lot. Tenía ganado, plata y oro. Sin embargo, hay un problema de por medio entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Al parecer ya la tierra no era muy vasta para la prosperidad que ambos tenían. Se dice que a veces la prosperidad nos puede llevar al fracaso. Dentro de lo que era la prosperidad habían grandes problemas. Estaban prosperando económicamente, su ganado, sus vacas, sus ovejas. Todo estaba bien, pero había un conflicto interno en la familia. Ahora, es notable, hermanos, que dice la Escritura, y el versículo 3, y volvió por su jornada desde el Negev, esa parte áridas, que era el inicio del desierto, hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, en Betel, entre Betel y Ai. Ahora, noten lo que dice el versículo 4. Llega a esta región, entre Betel y Ai, y entonces dice el pasaje, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. ¿Por qué está ese pequeño detalle de invocó el nombre de Dios? Volvió y estaba en el altar donde antes él había estado. ¿Por qué ese pequeño detalle? Noten otra vez que él dice, volvió al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó allí el nombre de Jehová. A Abraham se le conoce, si usted lee la historia de Abraham, como el hombre que construía altares. Donde iba, levantaba un altar. Ahora había estado ahí años antes y ahora regresa a este lugar y busca el lugar donde había un altar. Los altares eran hechos de piedra y de tierra y ahí se sacrificaban los animales para el Señor. Pero repito, ¿por qué vuelve este detalle? ¿Por qué este detalle importante? Porque cuando hay un conflicto, quien es la única fuente de refugio es el Señor. Y no es cierto que a veces queremos resolver las cosas por la manera en que nosotros analizamos, por la manera en que nosotros tenemos nuestra propia filosofía o nuestros propios intereses. El que sabe estar de rodillas delante de Dios sabrá estar de pie ante cualquier circunstancia de la vida. Y Abraham lo entendía de esa manera. Invocó el nombre de Dios, en primer lugar, quizás para agradecerle a Dios por esa jornada, por la bendición alcanzada, pero también porque había un problema latente entre él y su familia. Y quizás está pidiendo a Dios que lo ayude a resolver de manera pronta ese problema con Lot, que se acabe ese problema entre él y Lot. Ahora, el versículo 5 dice que también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Dice el comentario de que probablemente Lot no reconocía que la bendición venía a través de Abraham, precisamente por la decisión que toma posteriormente. El versículo 6 dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en el mismo lugar. Otra vez, el éxito no siempre es lo ideal. Es lo ideal, pero a veces trae grandes problemas. Era gente exitosa, económicamente estaban bien, pero había un problema de por medio. El versículo 7 lo revela, dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Pero ¿cómo resolvemos las cosas? ¿Cómo podemos llegar a resolver las cosas? Este problema dice que había contienda, eran disputas verbales. Había un roce allí verbal y grandes conflictos, y esto de alguna manera roba la tranquilidad y el sosiego en el corazón de cualquier persona. Pero qué bueno que Abraham va y habla con Dios. Ahora, dice el pasaje que además de que había este problema entre ellos, también moraban allí, dice, el cananeo y el fereceo. Estos eran también adversarios, eran los que poseían esa tierra antes que Abraham la poseyera. Entonces el enemigo está afuera y a veces estamos enfrascados en conflictos internos. El enemigo está afuera. El cananeo y el fereceo eran enemigos de
de este puñado de pastores. Es interesante que hubo este conflicto, pero la segunda parte de esta lección nos lleva a determinar cómo resolver el problema, cómo enfrentar estos conflictos. Ya he mencionado que todos estamos sometidos a presiones, a conflictos, pero Dios siempre nos da la salida. Creo que necesitamos volvernos a estos principios. En la carta a los Filipenses, Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Lo cual quiere decir que es mejor perder un negocio o dar ciertas concesiones, perder ciertas cosas que a nuestro parecer nos pertenecen por derecho, que perder una relación con otra persona. Y a veces la relación se pierde hasta por el control del televisor. No, que yo lo quiero, que el canal es mío. Y a veces nos discutimos por esas cosas, y a veces hasta lo escondemos. Termino el canal y entonces lo escondo para que lo encuentre solo yo, ¿no? Pero la verdad es que necesitamos volver a este principio bíblico. ¿Cómo resolvió Abraham, este hombre de Dios, un hombre anciano, un hombre mayor de edad? ¿Cómo resuelve esto? Veamos el versículo 8 al 13. Yo entiendo que Abraham valoró la relación. Abraham valoró la relación. Ese es el punto 2. Abraham, en el 1 hay problema, pero en el 2 Abraham valoró la relación. Versículo 8 al 13. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Vuelvo otra vez a mencionar, Abraham valoró la relación. Después de haber orado, analizado la situación, entiendo yo que Abraham entonces habla con el sobrino diciendo: Lot, que no haya altercado, que no haya pleito entre nosotros dos. Hasta ahora todo ha marchado bien, Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado. Y la manera en cómo podemos resolverlo esto de manera pacífica. Se parece a nosotros, Abraham, en ese sentido. Algo aprendido de nosotros. Entonces dice él: que no haya altercado entre tus pastores y los míos. Y hay un detalle ahí importante, dice: porque somos hermanos. Es decir, somos familiares, pues, porque Lot era sobrino en realidad de Abraham, no era hermano. Pero el término ahí significa: somos familia. Y también nosotros como creyentes, esta es la familia, y todos lo confesamos, esta es la familia que tenemos, no hay otra. Y los verdaderos familiares que vamos a ver en el cielo somos nosotros. A lo mejor no estará tu papá, no estará tu mamá, no estará tu hermano a quien tanto quieres. Estará ese hermano o esa hermana a quien tú ahora contemplas en este lugar, o en cualquier otra congregación, por supuesto. Somos la familia de Dios. Entonces dice Abraham: que no haya problema entre nosotros porque somos hermanos. Y luego notemos la madurez, la humildad de Abraham, un hombre sin egoísmo, libre de ese mal que nosotros tenemos. Dice él: no está toda la tierra delante de ti. Quiere decir que le dice: mira,
¿Cuánta tierra hay por delante? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Recuerden, Abraham es el dueño de la promesa de Dios. A él le dieron la promesa. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho yo en las mismas circunstancias como Abraham? ¿Le hubiéramos dado a escoger a Lot, al sobrino? ¿O hubiéramos dicho, mira, déjame escoger lo que yo quiero y después ve tú qué haces? Yo creo que nos inclinaríamos por la segunda posición. Bueno, mira, Dios me ha bendecido a mí, yo soy el dueño de la promesa de Dios, así que yo voy a escoger y después, pues tú ve por otro lado. Pero no, Abraham está confiado en las promesas de Dios. La Escritura dice que nosotros caminamos por fe, no por vista. Y nos cuesta eso, ¿no? Por fe andamos, no por vista, dice Pablo. Y creo que Abraham tenía claro eso. Es el padre de la fe. Por algo se llama el padre de la fe. Y le dice, mira Lot, está la tierra delante. Yo te doy la elección, tú escoges. Si tú te vas a la izquierda, bien, yo me voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo escojo a la izquierda. Todo eso habla, repito, de la humildad, del carácter de un hombre de Dios que confía en lo que Dios puede hacer. Y considero que nosotros necesitamos ese aprendizaje también. Ahora el versículo dice, el 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo ahí era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Esto quiere decir, hace una comparación el escritor diciendo que aquello era una llanura llena de fuentes, llena de pastizales, propia para el ganado. Y entonces hace el ejemplo diciendo, era un lugar tan maravilloso como cuando existió el huerto, o como cuando estábamos en Egipto, en las praderas de Egipto. Así estaba, dice, Sodoma y Gomorra antes que fuese destruido. ¿No es cierto que Sodoma fue un fracaso total para Lot? Sodoma fue un fracaso, es decir, exteriormente se miró maravillosa la ciudad, pero internamente, como dice la Escritura, el versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahí lo importante de no conducirnos por la vista, sino por la fe y la dirección de Dios. Me llama la atención que, como dice la Biblia que era Lot, era un hombre próspero, con ganado, con ovejas, bueyes, de toda índole de animales. Y luego, con oro y plata y tierras, llega riquísimo, llega millonario a Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo salió? A la carrera, sin nada. Sin nada. Absolutamente no sacó nada. Se fue, llegó rico y salió hecho una desgracia. Porque cuando no tomamos en cuenta a Dios, las cosas suceden para mal en nuestra vida. Lot, dice la Biblia, que fue poniendo sus tiendas poco a poco, fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Y si usted sigue la historia de este hombre, se dice que llegó a ser hasta un hombre de influencia en Sodoma y Gomorra. Era un hombre que tomaba decisiones en Sodoma y Gomorra. Pero ya vemos que esta gente inclusive preferían una relación homosexual que una heterosexual. Es más, Abraham tuvo que interceder para que Dios no lo destruyera en Sodoma y Gomorra. Y antes de que Dios destruyera a Sodoma y Gomorra, Abraham tuvo que irlo a rescatar porque lo habían secuestrado a él y a su familia y a muchos de Sodoma y Gomorra. Y Abraham fue y lo rescató. Las malas decisiones nos traen malas consecuencias. Y Lot las pagó. Repito, lamentablemente lo perdió todo. Y no solamente eso, que moralmente sus hijas fueron un desastre. Pero todo lo aprendieron allá en Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con sus hijas? Sé que cuando ya salieron de Sodoma y Gomorra, se metieron en una cueva a esperar que pasara el juicio de Dios. Y una de ellas le dijo a la otra, mira, no quedan hombres en esta tierra, solo mi papá. Aquí tenemos,
yo no entiendo por qué llevaban vino. Aquí tenemos unas botellas de vino. Dice, ¿por qué no lo emborrachamos al viejo y te acuestas con él? Y se acostó la hija, lo emborrachó y entonces se acostó con su papá y quedó embarazada. Y luego al día siguiente la otra dijo, yo también, dice, no hay hombres aquí, vamos a acostarnos con mi papá. Lo emborracharon otra vez. Eso lo aprendieron en Sodoma y Gomorra. Tristemente, en vez de ganar, perdió. Abraham perdió una parte, pero ganó grandes cosas porque temió el nombre del Señor. Porque se dirigió en la dirección que Dios le dijo. Volvamos otra vez al pasaje. El versículo 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, teniendo allí a sus adversarios, los cananeos. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Gran depravado. Abraham valoró la relación familiar. A veces perdemos una relación porque no somos sabios, porque no manejamos bien las cosas. Dios nos dé la gracia de que en medio del conflicto podamos volvernos a Dios, pedir que Dios nos dirija, porque es mejor perder ciertas cosas y no una hermosa relación con las personas. Es valiosa la relación familiar y la relación entre los creyentes también. Vamos al punto 3. Versículos 14 al 18. Aquí considero que la decisión de Abraham lo lleva a una región mucho mejor. Diríamos nosotros, hizo un mal negocio, pero le resultó bien. Tengo un pariente que dice, es mejor, dice, hacer un mal arreglo, dice, que un mal negocio. Cuando habla de que a veces los patrones no le pagan bien y entonces han acordado un precio y después le cambian el precio, dice, yo prefiero agarrar poquito, dice, pero no perderlo todo. Y ese es el caso de Abraham. Perdió en cierta manera aquella región fructífera, llena de riegos y demás, y escogió la parte más difícil. Pero recuerden, basado y movido en la promesa que Dios le dijo, yo voy a hacer una gran nación de ti, te voy a bendecir donde estés. No en base a las circunstancias, te bendeciré en gran manera. Si las circunstancias son malas y son buenas, yo te voy a bendecir, dijo Dios. Y eso pasa también con el pueblo de Dios. Dios va a hacer de bendición al pueblo de Dios independientemente de las circunstancias. 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Una vez que se separa, entonces Dios viene a la escena. Son maravillosos esos diálogos de Dios con el hombre que Él ha escogido. Y qué bueno que los tenemos registrados. Viene Dios y le dice, Abraham, levanta tu mirada, alza tus ojos. Mira hacia el frente, mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira al oriente y al occidente. Toda esa tierra que está delante de ti, yo la voy a dar. A ti y a tu descendencia. Dios le vuelve a recordar que Él es un depósito de la bendición suya. Yo te voy a bendecir, yo te voy a engrandecer.
Ahora, le dice la escritura que Dios le manda, levántate. Lo manda a hacer algo, levántate. Ve por la tierra a lo largo y a lo ancho. Es decir, como midiendo la tierra. Todo lo que se extiende en la tierra, pero todo lo que tú pisares será tuyo. Imagínese usted qué haríamos nosotros si tuviéramos una promesa de esa. ¿Ah? Todo lo que la planta de tu pie pisare, eso será tuyo. Vete hacia el oriente y vete hacia el occidente, al norte y al sur. Y dice la Biblia que Abraham fue removiendo su tienda y vino y moró en Mamre, que es Hebrón. Hebrón tenía una elevación de unos 3.000 kilómetros. No, 3.000 kilómetros no, 3.000 metros. Kilómetros, estoy perdido yo. Ya estamos en la luna. 3.000 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que desde ahí podía contemplar exactamente todo el área desde esa posición privilegiada. Pero él tenía que moverse, tenía que hacer algo, ir caminando y poniendo sus tiendas. Pero luego dice que edificó altar allí al Señor. Ya le había resuelto un problema, pero ahora hay gratitud por lo que Dios le había dado, le había prometido nuevamente. Nuevamente, hermanos, quiero mencionar, Abraham puso en primer lugar su relación. La relación con su pariente, pero también la relación con Dios. ¿Saben por qué nos deterioramos fácilmente? Porque la relación con Dios no es muy buena. ¿Por qué nos desplomamos y argumentamos? Porque la relación con Dios no es muy buena. Es tiempo de que vayamos y removamos nuevamente el altar. Ese altar que un día encendió nuestra pasión por Dios. Ese altar que nos entusiasmaba por estar en la casa de Dios. Hemos descuidado en realidad esa maravillosa relación con Dios. La relación con Dios nos dará excelentes resultados en esta vida y en la venidera también. La eternidad está a la vuelta de la esquina y Dios va a prolongar nuestros días en su casa porque así lo ha prometido Él. Estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y luego dice que nos llevará a morar a la patria celestial. Que Dios bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes.